Hola, ¿qué tal estáis? Espero que os esté yendo todo súper bien. Yo hoy os vengo a hablar sobre un libro muy especial para mí, que me lo terminé hace poco, y es el Tao Te Ching de Lao Tse o de Lao Tzu. Ya os contaré porque tengo dos ediciones. Pero este libro en una palabra es agua. Ya os explicaré por qué. Pero probablemente si habéis llegado a este canal es porque tenéis una sensibilidad especial, porque sois lectores, ¿no? Lectores ya sea de clásicos o de otro tipo de literatura. Los lectores yo creo que tenemos una sensibilidad especial porque nos abrimos el corazón para sentir lo que nos dicen las palabras, ¿no? Y, y creo que nos gusta o tenemos una sed interior por empaparnos de belleza. Y si vosotros sois así también, si habéis sentido esto con los libros, igual que yo, este libro os va a gustar, porque creo que a veces cuando leemos palabras bellas, sentimos un hormigueo interior, como si hubiese una mano invisible acariciándonos el corazón. Y este libro, el Tao Te Ching, es esto. Hoy en día yo creo que vivimos como en una especie de ciudad inmensa, ¿no? Del mundo, en la metrópoli mundial, podríamos decir. Y, y hay momentos pequeños en los que vivimos la espiritualidad en el sentido de dejarnos sentir pues la trascendencia, ¿no? Y creo que tenemos los pies puestos en el asfalto, ¿no? En esta ciudad de forma apática y que tenemos el alma en las sombras y el espíritu sin alimentar. Y no estoy hablando de ninguna religión en concreto, pero me refiero simplemente a esta faceta espiritual del ser humano y que hay momentos concretos, por ejemplo, al ver un paisaje o al leer el pasaje de un libro o, o al mirar a alguien a los ojos, a alguien a quien quieres, que sientes esta sensación en el alma de que hay algo más allá de lo material. Y de repente sientes una brisa celestial en los huesos. Y para mí el Tao Te Ching ha sido esto, esta brisa celestial, ¿no? Es un contraste total con la sensación de la ciudad. Por ejemplo, yo no vivo en una ciudad, ¿no? Vivo en un pueblo grande, podríamos decir, pero en un pueblo. Y aunque no viva en una ciudad, tengo esta sensación porque probablemente si vivís en pueblos, en vuestros pueblos también habrá coches, ¿no? Tú sales a la calle y hay un coche. Entonces, ya solamente con ver esto y sentir esto, ya sientes la aceleración. Y este libro yo mientras lo leía, de repente sentía que estaba en un pequeño jardín chino con mis árboles y viendo el agua tranquila, ¿no? Es como una pausa en la aceleración. Y creo que además nos ofrece el Lao Tse una especie de balsa, ¿no? Una balsa en la que tumbarnos y dejarnos sentir el oleaje misterioso de las olas, ¿no? De las olas del origen del mundo, ¿no? Y que podemos sentir por un momento ese oleaje que ignoramos en la aceleración normalmente. Y mientras lo leáis, vais a sentiros como las plantas cuando las besa el sol o... Dios mío, el camión de la basura. Como las plantas, la aceleración. Como las plantas cuando las besa el sol o como el trigo cuando lo acaricia la brisa, ¿no? Os vais a sentir así, así de puros. Creo que hoy en día, bueno, como digo, este es un libro, vale, es un texto de fundamental chino de filosofía o espiritualidad taoísta. Y, y en cuanto asociamos este tipo de libros con la espiritualidad, que es lo que son, ¿no? Creo que hay mucha gente que automáticamente siente una repulsión o un rechazo o buah, esto es una cosa mística, ¿no? Que, que realmente no, yo creo que no tendría por qué ser así, porque creo que hay mucha gente que confunde la espiritualidad, esta parte simplemente de deseo de trascendencia del alma que tenemos todos, simplemente el que te dé miedo morir o el amar ya deja de ser algo material, ¿no? Entonces esto está dentro de todos nosotros, pero hay gente que
coge esta espiritualidad pura y la confunde con la política, la X religión, la historia, ¿no? Y al final acaban contaminando de ideas muy terrenales lo que es la espiritualidad, ¿no? Que es algo que puede ser innombrable y puede estar dentro de nosotros de una forma tranquila, ¿no? Y bueno, a mí, por ejemplo, leer filosofía y leer literatura, a mí me ha dado esta perspectiva del ser humano que antes yo no tenía. De hecho, a mí sí que me gusta leer teología. A raíz de leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, me empecé a interesar mucho por la teología y he leído bastante, o sea, quiero decir, he leído un 0,0000001 de lo que existe, pero es algo que me interesa, podemos decir. Pero yo no he nacido en ninguna familia religiosa y cuando os hablo de este libro del Tao Te Ching, no hablo de ninguna religión. Estoy hablando simplemente de sentir la espiritualidad. De permitirnos sentir que hay un origen común, ¿no? Que hay un misterio en el mundo y dejarnos llevar por este misterio, que me parece que es algo súper bonito. Y quería hablaros de este libro por dos razones. En primer lugar, por esto, porque a pesar de ser un libro sencillo, accesible y humilde es la palabra, yo creo, es muy humilde y tierno además, te transmite muchísima espiritualidad. Esto por un lado. Y por otro lado, porque al ser un libro fundamental chino, nos permite ver una obra que ha sido fundamental para la cultura china, ¿no? Y esto es siempre interesante de ver. Los libros fundamentales de culturas distintas a las nuestras siempre es algo valioso de leer, porque nos da una visión más allá de por qué otros países son como son en comparación al nuestro, ¿no? Y aparte de esto, también me lo quería leer porque sé que es uno de los libros que más traducciones se han hecho en la historia. Hay muchísimas traducciones distintas del Tao Te Ching y ya hablaremos luego de esto. Es la razón por la que tengo, de hecho, 2 libros. Pero bueno, ya hablaremos entraremos más en materia sobre esto. Y en segundo lugar, también me lo quería leer porque, o en cuarto lugar, ya no sé cuántas razones he dado por las que me lo quería leer, pero porque hay autores que han sido muy importantes para mí, que probablemente vosotros también conozcáis, que se han visto muy influidos por este texto. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin, de la que os voy a hablar más adelante, porque una de las traducciones es suya, que escribe libros de fantasía, de ciencia ficción, pero filosóficos brutales. Ursula K. Le Guin ha estado súper influenciada por este texto concreto y de la misma manera ha estado influenciado Lev Tolstoy, del que ya hemos hablado en este canal en algún otro momento. Creo, todavía no lo he leído, pero en su texto de Confesiones o Confesión, habla sobre este despertar espiritual que le dio también el Tao Te Ching. Es un libro que es muy sencillo, pero muy potente. Bueno, os voy a contar qué es el Tao Te Ching, ¿no? El Tao Te Ching, este título, se puede traducir como el libro del camino. El Tao es el camino, Tao camino. Y nos enseña básicamente a vivir en armonía con el misterio del origen de la vida, ¿no? Y por dejarnos, y nos enseña a dejarnos llevar por este arroyo misterioso que corre por el mundo y que no podemos ver, pero que está ahí. Esta reseña es un poco abstracta, pero como con la poesía, yo creo que nos tenemos que dejar un poco llevar por estas sensaciones que nos causan las palabras. No todo tiene que ser racionalidad, ¿no? O sea, dejaros llevar un poco. Pues esto también, si lo leéis, os tenéis que dejar llevar por las palabras. Hay libros que te hacen sentir como en casa. Hay libros que te hacen sentir como que estás en las 4 paredes de tu casa, que te conocen, en el calor de tu manta favorita, ¿no? Pero luego hay libros. El camión de la basura, la aceleración, por favor, basta. Luego hay libros que más allá de hacerte sentir en casa, en tu casa material, te hacen sentir el origen, aquel lugar de donde vienes,
la fuente de todos los ríos, ¿no? Y este libro es eso, es un canto al origen misterioso de la vida. Y te recuerda tu casa verdadera, ¿no? Tu casa de verdad, no la material, sino la de donde vienes realmente. Lao Tse, como digo, el autor de este libro, aunque bueno, hay como, creo que no está muy claro quién es Lao Tse, pero bueno, es el padre del taoísmo, básicamente. Y nos viene a decir que todos venimos, que somos gotas de una misma fuente, que somos gotas de un mismo río, ¿no? Y esto despierta una sensación de hermandad y de pertenencia muy fuerte, que es muy agradable de sentir cuando lees el libro. Y nos presenta básicamente durante todos estos capitulitos que bueno, os voy a enseñar, son capítulos muy cortitos, son como versos casi, son así pequeñitos, bueno, esto no, ¿veis? O sea, son así capitulitos y son pildoritas, ¿no? No sé si hay como 100 o algo así. Y a través de estos capítulos nos está enseñando cómo dejarnos guiar por el Tao, por el camino, y cómo sentir ese camino y ser virtuosos de forma acorde con el Tao. Y para esto nos dice que por un lado tenemos que aceptar la identidad misteriosa e innombrable del Tao, ¿no? Del origen, tenemos que dejarnos llevar por él. Y esto se ve muy bien en el capítulo. Os voy a ir leyendo algunos fragmentos porque yo creo que por mucho que yo me intente expresar, es un libro muy difícil de expresarlo así como en una reseña tradicional, de modo que creo que es mejor que os lo lea y que os llegue a vosotros directamente las palabras tal y como son. Aquí en la traducción de Stephen Mitchell, que me gusta más este verso en que en la de Úrsula, ya os iré explicando luego, nos dice lo siguiente. Recordemos que estamos hablando de la identidad innombrable y misteriosa que tiene el origen de donde todos venimos, ¿no? Y nos dice: el Tao es como un pozo de agua, que nunca se extingue por más que se emplee. Es como un vacío eterno pleno de infinitas posibilidades. Permanece oculto, pero está siempre presente. No sé quién le dio nacimiento, es más anciano que Dios. Es el origen de todos los orígenes, ¿no? ¿Habéis visto este lenguaje sencillo pero profundo que tiene? Pues, como digo, para que el camino nos guíe tenemos que aceptar esto, según Lao Tse, pero por otro lado nos presenta la idea de que tenemos que hacer mediante la no acción. Vale, ¿qué es esto? Esto suena súper paradójico, ¿no? ¿Cómo vas a hacer si no estás haciendo? Bueno, no se trata de no hacer en un sentido pasivo, sino que se trata de que aquello que hagas, hacerlo sin forzar los acontecimientos. Es como, imaginaos los bailarines, ¿no? O sea, los bailarines cuando bailan, hay veces que cuando mejor baila un bailarín es cuando menos consciente es de sí mismo, cuando más perdido está dentro de su propio cuerpo, ¿no? Cuando menos lo piensa y menos lo fuerza. Y entonces es cuando el movimiento es fluido. Y esto es lo que nos viene a decir Lao Tse. Hay un punto, ¿no? en el bailarín en el que la danza y el danzante no se pueden separar, son la misma cosa. Y esto es lo que nos está diciendo que hagamos nosotros. Nos está diciendo que confiemos en el curso del misterio, ¿no? En que este misterio que es la energía de todo y que mueve todo en el mundo corre también dentro de nosotros, pero que para dejar que fluya y que nos permita tener una vida fluida, tenemos que evitar bloquearlo con una conciencia excesiva. Y por eso nos está invitando a ser como el agua. Él nos dice que el agua, imaginaos, ¿no? O sea, el agua es súper suave, es como la seda, pero al final, ¿quién es quien erosiona las piedras? Es el agua. Y esto nos lo dice
en el capítulo 78, de una forma preciosa, con la traducción de Úrsula K. Le Guin. Os voy a leer, ¿eh? Dice esto. Nada hay en el mundo tan blando, tan débil como el agua. Sin embargo, nada más puede erosionar lo duro y fuerte y permanecer inalterado. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. ¿Veis? ¿Veis cómo está equiparando esta sensación de lo blando, de la fluidez con lo fuerte? Para ella lo más fuerte de todo no es lo duro, sino lo blando. Y esto se explica también en algunas introducciones que he leído, que el Tao Te Ching es el texto fundamental religioso más femenino que se ha encontrado, porque realmente tiene una pulsión muy femenina en cuanto a la sensibilidad y la ternura de una madre, casi podríamos decir, ¿no? Aquí se ve, en vez de abogar por lo fuerte, por las flechas, nos habla de lo blando, ¿no? Del agua. Y eso, aquí se ve muy bien en este capítulo esta idea de hacer mediante el no hacer. El agua simplemente sigue su curso, pero no lo fuerza y aún así erosiona la piedra, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser iguales que el agua. Y cada vez que yo cogía este libro, a mí me daba la sensación de estar como si estuviese agachada al lado de un arroyo y ver el arroyo correr, ¿no? Y escuchar el susurro del arroyo, ver cómo los brillos del sol se reflejaban y se veía como el agua plateada, ¿no? Y sobre todo ese murmullo del arroyo. Para mí era como esto. Bueno, menuda motivada me acabo de pegar, pero era como esto, leer el Tao Te Ching. Es agua. Y ya voy a dejar de decir esto porque tendréis que estar hartos de que lo diga, pero es como el canto de un arroyo. Y para hacernos sentir todo esto tan bonito y tan puro, es curioso porque utiliza un lenguaje muy sencillo. Es un lenguaje tan sencillo que a veces dices, ¿cómo me puede decir tanto con 4 palabras que me aprendí yo cuando tenía, 6 años, ¿no? Y esto nos muestra que aunque hay libros como por ejemplo en el vídeo de mis 5 clásicos favoritos que hice, que leí algunos pasajes, por ejemplo de Moby Dick, que son párrafos muy revestidos, muy con un lenguaje profuso, ¿no? Que explican cosas maravillosas, pero que a veces el lenguaje más sencillo, como en el del Tao Te Ching, es el que mejor llega a iluminar los conceptos más puros, ¿no? Que tiene una pureza que no tienen los lenguajes enrevesados y por lo tanto tiene una luz que no tienen otros lenguajes. Y esto yo creo que también se puede equiparar a, por ejemplo, la diferencia entre leer un libro de filosofía, ¿no? Sobre la vida y de repente salir y ver un prado recién en el que ha caído recién el rocío, las perlas de agua y ahí de repente entiendes todo lo que te ha dicho ese libro de filosofía, ¿no? Es la pureza y la sencillez, el poder de lo sencillo, ¿no? Y como digo, a pesar de este lenguaje sencillo que parece que dices, bueno, a ver, tampoco será muy difícil de traducir, ¿no? Pues es uno de los textos más traducidos de la historia. Y yo creo que esto se debe precisamente al lenguaje sencillo, porque al ser sencillo es más general y abarca muchas posibilidades de interpretación. Es como, imaginaos, yo te digo, piensa en un árbol, ¿no? Y la palabra árbol es súper genérica, ¿no? Hay mogollón de colores de hojas, de retuerzos de ramas, de la forma en la que tú te vayas a imaginar el árbol y la forma en la que yo me vaya a imaginar el árbol probablemente serán muy distintas porque dependiendo de dónde hayas nacido, de dónde te hayas criado, de dónde hayas jugado siendo pequeño, te imaginarás un árbol
y yo me imaginaré otro. Y yo creo que el Tao Te Ching se ha traducido tanto precisamente por esto, ¿no? Porque utiliza un lenguaje muy sencillo, pero que dependiendo de quién lo reciba, le dará su propia identidad, ¿no? Y es que me encanta, me encanta. Y bueno, yo os voy a contar un poco mi historia con lo de las traducciones del Tao Te Ching. Esperad, voy a mirar a ver que esto se esté grabando porque tengo mis dudas. Un momento. Vale, no problema. Está todo bien, está todo bien. Os estaba diciendo que os voy a contar cuál ha sido mi viaje con las traducciones distintas. Bueno, yo, para empezar... Bueno, yo, como habréis visto en mi vídeo de las lecturas de 2024, para mí 2024 fue el año de leer a Ursula K. Le Guin. Me encanta Ursula K. Le Guin, me encanta cómo piensa. Si puedo, de todo lo que he leído de ella, quedarme con un 0,01 de la forma en la que ella ve la vida, seré mucho más feliz de lo que he sido sin verla así. Y bueno, me estaba leyendo hace un par de meses o así, me estaba leyendo conversaciones sobre la escritura de Ursula K. Le Guin. Y haré un vídeo más en profundidad de Ursula K. Le Guin. Me habéis pedido a alguna gente que lo haga, que me hace mogollón de ilusión que alguien me pida que haga un vídeo, me parece totalmente surrealista. Pero quiero leer un poquito más algunas obras suyas más antes de hacer este vídeo más en profundidad de Ursula K. Le Guin. Pero eso, como digo, me estaba leyendo sus conversaciones sobre la escritura. Y en este libro ella explica, entre otras muchas cosas, ¿no?, que, bueno, su viaje o su proceso de traducir el Tao Te Ching. Nos explica pues que le apetecía tanto, aunque ella no supiera chino, que le apetecía tanto traducirlo que acabó haciéndolo, ¿no? Y se tiró 40 años traduciendo el Tao Te Ching. Y me causó curiosidad porque explicaba en este libro cuánto ha influido Lao Tse en su obra, y a mí me encanta su forma de ver la vida. Entonces quería ir a la fuente, ¿no? O sea, ¿de dónde ha mamado Ursula K. Le Guin? Pues yo quería ir ahí. Y así es como yo descubrí el Tao Te Ching. Y entonces, aunque yo había leído aquí, que en este libro, que Ursula K. Le Guin lo había traducido, la verdad es que pensaba que, aunque no sé por qué pensaba esto, porque es que Ursula K. Le Guin nunca decepciona, pero pensé que quizás al no ser ella experta en chino, ¿no?, que simplemente era un proyecto más, no que no fuese académico, ¿no?, pero que parecía menos riguroso que otras traducciones de gente que se dedica básicamente a estudiar chino, ¿no? Entonces, al final, opté por comprarme una edición que no era la traducción de Ursula K. Le Guin. Me acabé comprando la de Stephen Mitchell porque había leído que es muy clara, que se lee muy bien, que es eso, pues muy clara, esa es la palabra. Y me lo acabé cogiendo también porque, a pesar de no es tan caro el libro para lo bonito que es, la verdad, porque esta edición venía con ilustraciones de arte taoísta, en la que se transmite todo el rato, en cada página prácticamente, nos está metiendo el mensaje del Tao también por la vista. Mirad qué precioso. O sea, y a mí, yo siempre que tengo la oportunidad de hacerme con una edición de un libro que tiene ilustraciones, intento hacerlo porque me parece precioso dejarte llevar por el arte en todas sus maneras, ¿no? Y así es como llegué a acabar comprando la edición de Stephen Mitchell. Pero claro, yo me lo empecé a leer y a mí me podían las ganas de saber cómo había traducido Úrsula todas estas cosas. Entonces empecé a buscar en internet y acabé descargándome un PDF de 400 páginas de la traducción de Ursula K. Le Guin en inglés del Tao Te Ching. Entonces al final estaba comparando la lectura del Tao Te Ching de la traducción de Stephen Mitchell con en la pantalla la de Ursula K. Le Guin, y me enamoró la traducción de Ursula K. Le Guin. Entonces al final dije, me voy a comprar la traducción de Ursula K. Le Guin, porque si yo algún día releo el Tao Te Ching, la forma en la que yo lo he sentido no ha sido con esta traducción. Esta traducción está muy bien para aclararte las ideas, pero es con la de Ursula K. Le Guin. ¿Dónde está? Aquí. Y simplemente porque es mucho más bella. Y esto nos lo dice la propia Ursula K. Le Guin al principio del libro, en su pequeña introducción. Nos dice lo siguiente, nos dice: la mayoría de las traducciones persiguen el significado y el sentido,
pero se les escapa la belleza. Y es bien sabido que en poesía la belleza no es ornamento, sino significado. Esta frase ojalá me la pudiese tatuar en la cara, de verdad, porque nos está invitando a ver cómo en la poesía el significado se encuentra también en lo bello. Parece que la belleza no es académica, ¿no? Pero es profunda y por eso penetra en los significados de una forma que puede que una traducción más clara no lo haga. Y yo, bueno, al final acabé haciendo, como os digo, una lectura de traducciones comparadas. Entonces, yo, mientras iba leyendo, me leía un verso del de Ursula K. Le Guin y me leía el mismo verso en el de Stephen Mitchell, el siguiente y el siguiente. Iba como compenetrándolos, ¿no? Y también esto está muy bien porque hay veces que me gustaba más cómo expresaba una frase Stephen Mitchell, hay veces que me gustaba más cómo lo hacía Úrsula, la mayor parte de las veces es el de Úrsula, pero al final siento como que fui haciendo una especie de Tao Te Ching mío, encontrando los recovecos entre las dos traducciones, ¿no? Que ahí hay un abismo, ¿no? Y quizás yo he podido encontrar alguna cosita que uno y otro se han dejado, bueno, yo sin saber chino, yo qué sé, en el tintero, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que viendo dos visiones distintas de un mismo texto vas a sacarle más jugo que viendo solamente una, ¿no? Al final. Y por eso, bueno, yo mientras iba leyéndolo en el de Ursula K. Le Guin, iba apuntando cuando había algún verso que me gustaba más en la versión de Mitchell, lo iba apuntando al lado y entonces pues tengo aquí básicamente lo que más me gusta de las dos traducciones. Si os queréis leer el Tao Te Ching, yo creo que la lectura comparada de traducciones es muy buena idea, por lo que os he explicado, pero si queréis únicamente una traducción, yo me decantaría por la de Ursula K. Le Guin, sinceramente, por lo que dice ella en la introducción, básicamente, porque es mucho más bella y por lo tanto os va a hacer sentir esta espiritualidad de una forma mucho más potente. Y ahora os voy a explicar algunos conceptos que nos va explicando a lo largo del Tao Te Ching, ¿vale? Lao Tzu o Lao Tse. Nos habla de la idea del retorno. La idea del retorno que, como ya sabéis, es una idea súper extendida en la filosofía e incluso también en novelas como de la propia Ursula K. Le Guin, ¿no? Esta idea de volver a la raíz de la espiral que siempre vuelve, ¿no? Que te puedes ir muy lejos, pero vuelve siempre como un imán a la raíz, al origen, ¿no? Y es esta sensación, ¿no? De estar en lo alto de la montaña, en el momento más exitoso, ¿no? En lo alto del todo y de que el corazón mismo te lo pide. Miras abajo al valle y ves la cabaña donde naciste, ¿no? Y más allá de la cabaña donde naciste, más allá de eso está el lugar de donde todos venimos, ¿no? Es esta pulsión latente dentro de todos nosotros que nos recuerda que de algún sitio venimos y ahí volveremos siempre, ¿no? Y precisamente es el saber que todos somos como gotas de un mismo pozo de agua en el que el agua sale y retorna y sale y retorna. Esto es lo que también nos dice el Tao Te Ching, que nos aporta una empatía por el resto de la gente y una sensación de hermandad, porque al final todos sabemos que venimos del mismo sitio, ¿no? Y esta idea del retorno se ve muy bien, os voy a leer en el capítulo 25, a ver si lo tengo por aquí apuntado. Joder, mirad que tengo puestos post-its y ni con eso los encuentro, de verdad. Aquí, esto nos dice: fluir es ir lejos. Esta sensación del hacer mediante la no acción que te lleva a lo que tú quieras, ¿no? Te lleva a donde tienes que ir y te puede llevar lejos, pero dice, ir lejos es retornar. Por muy lejos que te vayas, cuanto más lejos, más te estás acercando al origen, ¿no? Imaginaos una persona, aunque sea un ejemplo muy vulgar, ¿no? Pero una persona que se va
a vivir, pues típicas personas que creen que van a encontrar una vida nueva y distinta viviendo fuera de su pueblo, ¿no? Y cuando están fuera y se han pegado el pedazo de viaje de avión de 13 horas y llevan ahí 4 meses, lo que les late en el corazón es su casa, ¿no? El sitio de donde vienen. Y es lo mismo, pero en el plano metafísico, podemos decir, ¿no? Y bueno, es que parezco una predicadora, ¿eh? O sea, de verdad, no estoy intentando aquí convertir a nadie a nada, simplemente me parece que todo esto es precioso y estoy intentando como transmitiros esta belleza que me transmite a mí el Tao Te Ching. Esta humildad, ¿no? De recordar el origen y bueno, por ejemplo, es que tal y como nos dice Mitchell, la página 51, tengo aquí apuntado, esta sensación de origen compartido nos da una empatía con el resto, ¿no? Porque nos dice que todo acaba en el Tao como los ríos confluyen en el mar. Y al final es una sensación de que todos somos ríos hermanos. Y bueno, ya por hablar de otro concepto también, vamos a hablar de la dualidad, ¿no? Porque este concepto del yin y el yang. En el Tao Te Ching se nos explica, se nos muestra cómo el mundo está lleno de dualidades, ¿no? El mundo es dualidad. Blanco, negro, bueno, malo, bonito, feo, ¿no? Pero todo esto que vemos en el mundo, en realidad, es una representación de nuestro propio interior, de esta dualidad de nuestro propio interior, ¿no? Y esta dualidad que convive dentro de nosotros, claro, hay veces, ¿no? Que aunque intentemos vivir en armonía, este es el fin, ¿no? Es el virtuoso, la persona más virtuosa es la persona que consigue vivir en armonía, pero hay un proceso hasta llegar a vivir en armonía. Y hay días que tendemos más hacia un lado, tendemos más hacia otro, ¿no? Y tenemos que tener compasión, ¿no? Cuando conocemos a alguien que parece que es una mala persona, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el camino de su vida es largo, ¿no? Y que puede llegar a la armonía en algún momento y que nosotros hemos sido así en algún otro momento o que lo seremos, ¿no? Y entonces nos dice en el capítulo 41, nos invita a ser bondadosos y nos dice, bondadosos con quien es bondadoso y bondadosos con quien no lo es. Virtud es bondad. Es entender que somos esta dualidad, ¿no? Y que a veces se nos va a presentar una cara de la moneda y a veces otra, pero que esa persona está intentando vivir en armonía, ¿no? Y nos dice aquí en las pequeñas, bueno, os explico, en la edición de Ursula K. Le Guin, que es de la editorial Koan, en cada uno de los capítulos, ella, en algunos no, pero en casi todos, pone como una pequeña reflexión de lo que a ella le transmite el capítulo, que es súper bonito de ver porque parece que estás teniendo una conversación con alguien respecto al capítulo y es muy bonito. Y en este caso, en el que os acabo de leer, nos dice lo siguiente. Nos dice que la mayoría de las personas nos pasamos la vida entrando y saliendo del camino. Es un vaivén, es una ida y venida de la armonía, ¿no? Y esto hay que entenderlo y hay que ser compasivos con la gente, ¿no? Porque al igual que nosotros, están en este vaivén, en su propia dualidad. Y como digo, os va a dar momentos muy puros este libro. Os va a hacer sentir, os va a hacer como oler hierba recién cortada o como si una mariposa se posase en vuestra mano. Transmite la belleza de lo sencillo y es una espiritualidad sencilla pero profunda. Y además de esto, como digo, aparte de esta razón por la que os invito a leer el Tao Te Ching, por el placer de su pureza, de la pureza que nos ofrece, también os invito a leerlo por lo que os he comentado antes, por esta curiosidad cultural de ver qué ha influido en otras culturas, ¿no? Y que quizás tú y yo seríamos distintos si hubiésemos nacido en China, ¿no? Y bueno, sé que este vídeo puede que no sea tan mainstream como otros de otros libros que son más conocidos, o bueno, no es que el Tao Te Ching no sea conocido, quiero decir, es un libro fundamental, ¿no? Pero en la comunidad de YouTube me refiero, que es un libro pues que no creo que la gente se ponga a buscarlo, ¿no? Pero
me apetecía muchísimo hablar de este libro y a mí lo que me gusta de este canal de YouTube es poder mostrar la pasión que siento por los libros y los libros por los que siento pasión no siempre van a ser los libros más conocidos, ¿no? Y quiero permitirme también a mí misma poder hablar de libros sin estar comiéndome la cabeza con qué vídeo funcionará mejor o peor, porque yo vengo aquí simplemente a transmitir esta pasión, ¿no? Entonces, como quiero que este canal de YouTube sea a la larga y mostraros de forma auténtica lo que siento por los libros, pues hoy ha tocado el Tao Te Ching, chicos. Bueno, os voy a contar mis lecturas actuales. Vale, mis lecturas... Bueno, me terminé el libro de Hacer la guerra de Simone Weil, que me ha cautivado. Tengo un mogollón de apuntes hechos que, bueno, ya os explicaré en otro vídeo, que me lo ha pedido también alguna gente, cómo hago yo los apuntes de los libros que leo, porque dependiendo del tipo de libro que estoy leyendo, hago un tipo de apuntes u otro, y he cambiado mi forma de hacer apuntes, entonces ya os lo explicaré en otro vídeo. Si os apetece, pues me lo podéis dejar por comentarios. Pero bueno, me terminé este libro del que habrá vídeo seguro. Y sigo leyéndome El espejo del mar, de Joseph Conrad. No he avanzado nada, la verdad, con él. Me da como un poco de vergüenza venir aquí de una semana a otra y decir que no he avanzado con un libro o que no me he terminado los 4 libros que me he leído. Pero creo que es importante también que haya alguien en YouTube que no digo que yo sea la única, pero esta representación de lo que es de verdad leer, ¿no? Porque hay mucha gente que nos gusta degustar la lectura y que leer más no significa leer mejor ni quedarte más con los libros. Entonces, bueno, pues yo os vengo aquí semana a semana diciendo que me estoy leyendo los mismos libros un poco, pues, porque supongo que vosotros también no os leéis todos los libros en una semana, entonces yo tampoco. Y bueno, pues eso, entonces sigo con este libro y bueno, me he empezado a leer Walden de Henry David Thoreau, me leí La desobediencia civil el año pasado, que me encantó, y me apetecía muchísimo dejar Walden para leerlo en un momento en el que sintiese como esta primavera despertarse, ¿no? Que es como ahora, ¿no? Que va a entrar la primavera dentro de nada. Entonces me apetecía mucho dar una oportunidad a Walden en esta época del año, así que con eso me he metido. Que voy 10 páginas al día, o sea que voy a tardar muchísimo también en leerlo, ya veréis cómo sale de aquí en adelante en un mogollón de vídeos, pero lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Y bueno, me sigo leyendo La Regenta, que como ya os he dicho en otros vídeos, es una maravilla como está escrito. Me alegro muchísimo de haberme metido con este libro porque me está dando... yo no he leído mucha literatura clásica española y me apetece ahora muchísimo ver qué han escrito la gente de no sé, mis propios hermanos, ¿no? De la gente donde comparto la tierra, ¿no? Y me parece precioso ver cómo escriben. Así que eso os cuento. Una vez más, invitaros a que leáis el Tao Te Ching porque es tan puro que os va a hacer sentir cosas maravillosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!